Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Hoy, querido Dios, quiero pedirte la gracia para todos tus hijos de aprender a escuchar. Danos la gracia de desarrollar mucho este sentido para poder escuchar tu voz, para poder escuchar todo lo que tienes para decirnos todos los días, el amor que tienes para nosotros, los planes que tienes para nosotros, lo que quieres de nosotros. No permitas que el mundo nos siga ensordeciendo con sus exagerados estruendos y nos quiten la gracia de poder hablar contigo y escucharte. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amigos queridos, aquí de nuevo, siempre feliz. Es una ilusión enorme saber que nos vamos a encontrar, así no nos veamos, pero nos une un mismo espíritu que es el Espíritu de Dios y por eso nos sentimos familia. Seguimos con nuestra invitada especial, Sandra Saldarriaga, en un programa muy lindo que tiene un nombre muy especial, El día que escuché la voz de Dios. Sandra, gracias por seguir aquí con nosotros, contándonos y compartiéndonos con tanta generosidad cosas tan íntimas, pero que sé que nos van a servir mucho a todos. Adri, estoy feliz de poder estar acá, de verdad, compartiendo esto. Bueno, todos estamos ansiosos de seguir escuchando esta historia. Quedamos en el último programa en algo muy importante que era, tú tenías que hacerte un examen, ¿cómo se llama? El PET. El PET. Cuéntanos qué pasa ahí. Bueno, este examen era súper importante para saber si lo que yo tenía había hecho metástasis. El jueves fue cuando me dijeron, el viernes, yo pedí cita y no habían ¿Cómo citas hacer disponibles. el examen? Tenía que esperar más o menos como 5 días, pero Adri, yo me tenía que ir. Yo ¿Seguías necesitaba, cerrada en que te tenías cerrada. que ir? Y bueno, como las cosas de Dios son hermosas, el viernes a las 5 de la mañana me llamaron. Me dijeron, acaban de liberar un cupo a las 6 de la mañana, ¿tú puedes venir? Y yo, pero por supuesto. Adri, imagínate que luego me contó mi mejor amiga, de la que ya te había hablado, ella tenía un primo que tenía un cáncer muy fuerte y ese día se levantó y dijo, le voy a dar este espacio a alguien que realmente lo necesite. Dios mío, ¿y eras tú? Y era yo. ¿Y ella era tu mejor amiga? Es mi mejor amiga. Pero no supiste eso en ese momento, sino después. Después. Dios mío. No. Entonces vas y te hacen el examen. Me hacen el examen. Ese mismo día le cuento yo a mis primas, yo tenía una comida con ellas y todas, no, tranquila, si quieres la cancelamos. Y yo, no, para nada. Adri, yo estaba muy tranquila. Yo, para nada, salgamos a comer. Ahí les conté. Se pusieron felices porque ya no me iba, pero claro, estaban nerviosas por lo que yo tenía. Ellas sí sabían la gravedad y ese día me despido de ellas se quedan hablando en un baño de un centro comercial y empezaron a hablar de mí, de la situación, del apoyo que me iban a dar en ese momento y ellas me cuentan y cuando me lo cuentan se les quiebra la voz, se les eriza toda la piel. Y me dicen, Sandra, estábamos hablando de ti, estábamos pidiendo por ti, cuando en el baño vemos la hoja donde se llenan, cuando se hacen las limpiezas, fecha, y decía grande Sandra Saldarriaga. En ese momento todas quedaron paralizadas, impactadas. Pero es como si hubiera sido una señal de Dios, fue una señal de Dios que les generó tranquilidad. Y dijeron, Sandra va a estar bien. Qué cosa tan linda. Adri, Dios sigue hablando, un papel. Dios sigue hablando. Con mi nombre. Impresionante. Dios. ¿Y tú supiste eso en ese momento no, o después? Ellas me lo contaron cuando más bueno, adelante. Te hacen el examen. ¿Y qué pasa con el examen? Con ese examen, gracias a Dios, no había hecho metástasis. Yo el 29, eso fue un 27, el 28 fue el examen del PET, el 29 yo cumplí años. Lo celebramos felices,
mis amigas me decían que no te vas a ir y yo nada, tengo cáncer, imagínate. Y ellas eran como que, Sandra, Dios pero mío. ¿cómo así? Y yo no, por eso me lo quitan súper rápido, es como lo de acá, eso es súper rápido. Yo seguía con lo que yo pensaba, lo sí, que yo sí, tenía sí. pensado que tenía. Y bueno, resulta que como mi esposo no había estado en esa cita, él quería saber cómo más, pero sobre todo yo le quería explicar mucho más. Como que, amor, es que yo te quiero contar todo lo que me dijo el doctor en la cita, pero es que no me acuerdo, pero me voy a ir acordando y yo te voy contando. Entonces, ese domingo, el 30, o sea, yo me acuerdo de las fechas, estábamos durmiendo en la cama con nuestros niños y en esas dije, no, yo quiero saber bien cómo explicarle a mi esposo. Me metí a Google, cosa que ya me había dicho el doctor que no Que me buscara, y hicieras. todo el mundo me dijo, no vayas a buscar información allá, porque te puedes confundir, hay mucha información que no es, pero yo quería explicarle bien a mi esposo lo que yo tenía. Y en ese momento, Adri, empiezo yo a leer, y empiezo a leer que dice, tiempo máximo de vida, 5 años. ¿Y qué decía? ¿Qué decía en el examen? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el lunar? Tenía melanoma invasor, el cáncer más agresivo de piel. Dios mío. Un cáncer, Adri, que es muy fuerte porque te invade y tú no te das cuenta. Claro, mira. Claro, Adri, o sea, si Fue una yo... casualidad, o sea, te rascaste la cabeza. Adri, si yo no... Si a mí Dios no me hubiera iluminado, yo no la estaría Si contando. hubieras ido a Los Ángeles y ya no estarías No viva. estaría, Adri, porque yo nunca había escuchado de este cáncer, pero he escuchado tantas historias que me dicen, Tenaz. sí, mucha gente que no la pudo contar, Adri. Increíble. Y entonces en Entonces, ese cuando lees momento... eso ahí en tu cama un domingo, Ajá. ¿qué pasa ahí, por Dios? No, Adri, me derrumbo. Le digo a mi esposo que me acompañara afuera porque ahí estaban mis niños. Y yo le dije, amor, ¿sabes qué? Me voy a morir. Me voy a morir, mi amor, y no voy a ver crecer a mis hijos. Adri, eso me derrotó. Eso me derrotó porque como que uno siempre cree que uno tiene la vida comprada. Exacto, como si la vida fuera de uno y uno, Sí. y uno simplemente decide cuándo se va. Así es, Adri, o sea, y aunque yo nunca decía, ay, a mí nunca me va a pasar, la verdad nunca he sido como una persona de esas, pues como que nunca piensas en que te va a pasar. Y claro, somos humanos y nunca estamos pensando en, ay, sí, me voy a enfermar, o sea, Ajá. no. Pero vamos por hecho unas cosas, Adri, que no Creemos valoramos que todos todos nos lo los merecemos. días. Y era un regalo, la salud es un regalo y ahí te estaban diciendo, hasta aquí tienes salud. Claro. ¿Qué dice tu esposo? Primero que todo me dice, amor, ¿para qué buscas cosas que no necesitas buscar? Te habíamos dicho que no, el doctor nos había dicho que no, todo va a estar bien. Y yo le decía, sí, yo sé que todo va a estar bien, pero también ya estaba muy confundida, ya dije, con razón no me puedo ir. Entonces ahí ya literalmente ¿Cómo dije, asume eso tu esposo? ay, no, Adri. También, Adri. O sea, qué hombre, qué caballero me puso Dios a mi lado. Qué apoyo. O sea, creo que si lo vi llorar fue una vez. Impresionante. Fue una Pero vez. mira que es gracia, o sea, eso es gracia de Dios. Dios seguía actuando en la vida de ustedes, aunque todavía no lo tuvieran tan presente. Sí. Dios seguía actuando. Yo creo que tú deberías contar, tú deberías escribir todo esto, porque verías el hilo conductor de lo que Dios va Total, haciendo Adri. en tu vida No, es hasta el día de hoy, de impresionante. aquí en adelante. Sí, Dios es increíble con nosotros y Dios estuvo ahí, Adri, porque es que la fortaleza que nos regaló a todos, de verdad que uno se queda sin palabras. ¿Tus hijos sabían de la situación? A ellos les tuvimos que decir que no nos íbamos a ir del país. Y le dijimos, bueno, pues creo que tampoco uno tiene que preocuparse de cosas que ellos no entienden, pero sí les dijimos que era porque mamá se tenía que hacer una operación y a ellos les dio duro que no nos íbamos. Y, por ejemplo, Matías, al principio era por tu culpa no nos vamos a poder ir. Tenaz. Y claro, era como ese dolor de, te entiendo, pero por favor no me digas esas cosas que me duelen. Pero son niños. Claro, total. Son Ellos niños no y... entienden. Pero Andrés se encargó tanto de derramarles tanto amor en esos momentos donde de pronto yo estaba como en otro momento
dándole ocupó, prioridad a otras exacto. cosas, exacto. Él llenó ese espacio Y él con siempre toda ha seguridad lo hizo súper exacto, y bien. siempre ha sido un papá súper presente y ese apoyo fue incondicional. Dios sigue hablando entonces en ese momento en tu vida, Sandra. Vamos a ir a comerciales, pero vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración con toda seguridad. Hoy, este día, en muchos hogares están viviendo esa situación. Están comenzando el drama de un diagnóstico duro, difícil en un papá, en una mamá, en un hijo. Vamos a apoyarlos con oración. Querido Dios, querida Virgen María, yo quiero pedirte por esos hogares que en este día han recibido una noticia fuerte, para que los ayudes a mantener unidos en oración, para que los ayudes a sostener esa cruz que tanto nos cuesta cargar, pero que si te la entregamos va a ser mucho más liviano. Te pido para que nunca pierdan ni perdamos la fe, porque para ti nada es imposible, Señor. Amén. Amén. Saca tu pañuelo y déjalo. San Francisco de Asís, nacido en 1181 o 1182 en Asís, Italia, es uno de los santos más queridos y venerados por la Iglesia Católica. Hijo de un rico comerciante, Francisco renunció a todas sus riquezas y comodidades para seguir a Cristo en la pobreza absoluta y el servicio a los más necesitados. En 1209 fundó la Orden de los Frailes Menores, conocidos como franciscanos, con la aprobación del Papa Inocencio III. Su vida fue un testimonio radical del Evangelio, caracterizada por la humildad, la pobreza y el amor profundo por la creación de Dios, como se refleja en su Cántico de las Criaturas. En 1224 recibió los estigmas de Cristo, profundizando su unión con el Señor. Sigue recordándonos el llamado a vivir en paz, humildad y amor. Sigue Dios actuando en tu vida, sigue Dios haciendo cosas que tal vez ustedes no veían y llega una invitación a un grupo de oración. ¿Cómo es eso, Sandra? Ustedes no eran de grupos de oración, ustedes ni conocían personas que fueran tan fuertes de oración. ¿Qué pasó ahí? Adri, ese mensaje de que Jesús toca la puerta de tu corazón, pero que si tú no le abres, Él no entra porque es un caballero, literalmente fue lo que estuvimos haciendo mucho tiempo. Todo ese último año del 2024, más o menos como desde que me empezó a rascar la cabeza hasta el diagnóstico, empezamos a encontrar un montón de mensajes de Dios, pero que todavía no los tomábamos. Y un día mi esposo me dijo: amor, siento como un vacío, siento que nos tenemos que acercar más a Dios. Ahora que nos vayamos, deberíamos de acercarnos más a Dios, porque en reuniones, con amigos, escuchábamos hablar de Dios, hablar de la Virgen, y como que esas cosas que dices, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué tantos Estoy escuchando mensajes? mucho. Exacto. Cuando mi esposo le cuenta a un amigo lo que me había pasado, él dijo: mañana tengo grupo de oración, al que ya te he invitado varias veces. Entonces, claro, uno en esos momentos de angustia, donde lastimosamente busca a Dios, solo en esos momentos, mi esposo dijo: claro que sí, allá vamos a estar. Allá estuvimos en un grupo hermoso, donde encontré otra familia, un grupo que nos recibió con los brazos abiertos, con tanta fe. Veía esas familias tan lindas con sus hijos orando, que yo decía: Dios, ¿por qué me merezco esto tan lindo? O sea, ¿a dónde me has traído? Un grupo que en 3 meses se convirtió en algo súper importante. En 3 meses yo quería estar siendo parte real de ese grupo. Qué bien. Y ¿Y qué ahí, pasó ese día, esa noche? esa noche que fuimos, no paramos de llorar.
Es impresionante, Adri, cómo cuando necesitas a Dios, Dios se siente tan presente que de verdad tú no puedes contener las lágrimas. Te quema el alma, es un fuego que no quema el alma, es impresionante, es muy lindo empezarlo a sentir. Y claro, nosotros teníamos una necesidad muy grande. A ti te operaban en esos días, ¿cierto? A mí me operaban, ay, sí, es que todo fue tan rápido, gracias a Dios. A mí me dieron el diagnóstico el 27 y el 11 me operaban a mí, el 11 de julio. Todo fue muy rápido. O sea, que ese día fue una oración especial por ti, sentiste la fuerza y la presencia Lo de Dios. sentí, y justamente antes de que me cortaran el pelo, que ya es otra historia que les voy a contar, estábamos en el grupo de oración y me hicieron una imposición de manos todos los jóvenes ese día y oraron todos por mí. No, yo sentí como una paz, sentí un agradecimiento, me sentía tan bendecida, Adri. Qué belleza. Tan bendecida que yo decía, Dios mío, qué gente me has mandado para ayudarme a soportar este momento, ¿no? Sin hablarte de mi familia, o sea... Porque no los conocías. No, a ellos yo no los conocía, claro. Y te estaban abrazando como si fuera tu familia. Exacto. Y a mi familia también la sentía, Adri, tan presente. Hay veces, cuando yo llegué a Colombia, me di cuenta que ya esa familia que yo había dejado ya no existía, porque... Había una distancia por alguna razón. Sí, y porque también ya cada núcleo empieza a hacer sus familias, y yo me fui con otra cosa, y empecé a extrañar esa unión familiar, y el salgamos todos juntos, ya cada uno tenía sus planes, y a mí me dio muy duro aceptarlo. Y aquí vuelven otra vez. Y acá me doy cuenta, Adri, la madurez, el amor de Dios te enseña que hay momentos para cada persona y que tú no puedes juzgar los momentos de los demás, pero que la familia siempre va a estar ahí. Siempre hasta el final, te va a acompañar hasta el final. Por eso impresionante, Adri, mis tíos, mis tías, mis primos, mis hermanas, mi hermana que vive en Dubái, me decía, yo viajo para estar contigo, y yo, pues, ¿cómo? ¿Que vas a venir hasta acá? No te preocupes. Te digo una cosa, Adri, sin esa hermana, yo no sé qué hubiera sido esto, porque cada persona que estuvo en mi vida en esos momentos fue indispensable. Era clave. Era clave. Eso lo empieza a entender uno en el camino. Mi hermana mayor, mi hermana que vino de Dubái, mi madre hermosa, mi cuñado, o sea, literalmente todo el mundo que estuvo ahí. Alrededor tuyo. Sandra, hubo otra pérdida durísima para ti, que fue el cabello. Cuéntanos ahí qué pasó cuando te dijeron... Al otro día que yo me enteré por internet de ese montón de cosas, hablé con el doctor y le dije, doctor, quisiera que me regalaras una cita para que tú le expliques bien a mi esposo de tus palabras lo que tengo. Claro que sí, Sandra, fuimos allá. Ese día teníamos cita con él y luego cita con el cirujano plástico. Y entonces me dice, en ese momento yo entro a las Américas, a la clínica de las Américas, y me acuerdo demasiado, Adri, que vi a una joven en silla de ruedas, sin pelo, y de una dije, Dios mío, que nunca vaya a estar así. Dios mío. Y en esas nos sentamos a hablar con el doctor, y el doctor, entre explicándole las cosas a mi esposo, me dice, Sandra, y no te vayas a extrañar si saliendo de la cirugía no te ves pelo. Dios mío. Y yo le decía, ¿pero cómo así? Me decía, sí, Sandra, tu cirugía es muy grande, tu cirugía, el pelo no puede estar porque puede traer alguna infección, lo ideal es quitarlo. Y Andrés, súper lindo, te vas a ver hermosa, mi amor, no te preocupes, el pelo vuelve a crecer. Y bueno. ¿Y te dio duro saber que ibas a perder tu cabello? Adri, me dio súper duro, porque claro, yo me quería salvar, por supuesto, pero como mujer también la parte física cuenta bastante. Y luego entramos donde el cirujano plástico y me dice, Sandra, tu cirugía es complicada, te voy a explicar más o menos cómo funciona. Vamos a sacarte piel de la mano, ese pedazo de piel, ese colgajo te lo vamos a poner en la cabeza, vamos a tapar el hueco que vamos a sacar, y para poder taparte acá te vamos a quitar una parte de la pierna
y esa te la ponemos acá. Tienes que tener en cuenta que en esa parte no te va a crecer pelo. Y yo le decía, pero ¿cómo así? Yo voy a quedar con un hueco en la cabeza sin pelo. Me decía, sí, Sandra, pero ahora lo más importante es que te salves. Y era pensabas como, en esa parte de esa vanidad femenina. claro, Adri, sí, bastante, o sea, lo que Tú en te ese momento digo, no pensabas, me puedo morir, sino me voy a quedar sin pelo. no, yo creo, Adri, que era como esas dos cosas de me tengo que salvar, no importa si me quedo sin pelo, pero qué duro va a ser estar sin pelo, qué duro va a ser ese siguiente paso. ¿Qué representó en ti como mujer ese desprendimiento tan grande que finalmente el cabello hace parte de esa feminidad? En ese momento, ay, Adri, yo creo que fue Dios, pues porque yo le dije a mi esposo, yo no me voy a levantar sin pelo, yo misma me voy a quitar el pelo. Y todo se fue dando tan lindo porque yo le dije a mis hermanas, ya voy para allá, vamos a quitar el pelo juntas. Y ese pelo lo vamos a donar. O ese pelo se lo voy a entregar a mi hija, porque a mí lo que más me preocupaba, Adri, ya en ese momento, es que son como tantas etapas por las que uno pasa, pero en ese momento me preocupaba más Salomé, porque ella se dormía con mi pelo. Ella desde chiquita, mi pelo es Dios su mío. manera de dormirse. Ahí también estabas pensando en tu hija, no en ti. Sí. Y en ese momento yo dije, no, voy a conservar el pelo y le voy a hacer una peluca a Salomé para que se pueda dormir, porque ¿cuándo me va a crecer a mí el pelo? Me falta mucho tiempo para eso. Dios mío. Hicimos una cosa hermosa, mis primas me decían, podemos estar, mis hermanas me preguntaban, Sandris, me están preguntando que si ellas pueden estar, les dije que sí, en ese Sandra, momento. Esa parte nos la vas a dejar para el próximo programa. Aquí nos quisiéramos quedar. Yo creo que Ok. no nos va a alcanzar el cuarto. Se nos acabó el programa, se nos acabó el tiempo, pero seguimos con esa historia hermosa porque todavía Sandra tiene que contar mucho, Sí, mucho de este milagro. Los espero en el próximo programa. Ya tenemos ojos chiquitos porque todos lloramos. No se les olvide nunca ser sal y luz para el mundo. Dios los bendiga, los queremos mucho. Sandra, definitivamente. Se me olvidó.